He titulado el mensaje de hoy pensando en qué haríamos nosotros, los cristianos de hoy en día, las cristianas de hoy en día y cualquier persona, si se encontrara a Jesús por la calle. Es una pregunta que aparentemente es fácil, ¿no? ¿Qué ilusión nos daría ver a Jesús por la calle? Al menos a los cristianos y a las cristianas de hoy. Pero ¿realmente podemos imaginarnos lo que pasaría? Mi pregunta es, ¿le reconoceríamos? ¿Sabríamos que es Él? ¿Cómo lo reconoceríamos? Tenemos un ejemplo en la palabra de Dios que siempre me ha gustado mucho, sobre el cual hablo muchas veces, y es en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, donde una mujer samaritana, interesante el tema, ¿verdad? En todos los héroes de las historias antiguas había el nombre de las personas. Aquí sabemos que es una mujer samaritana que iba a buscar agua al pozo de Jacob. No sabemos nada más. Pero es interesante su encuentro con Jesús. Me pregunto si nosotros encontráramos a Jesús por la calle, si reaccionaríamos como ella o de otra manera. Hay otros ejemplos también de personas que encontraron a Jesús. Está Ana, está Simeón, cuando Jesús nace, saben que allí está la obra de Dios y dan gloria a Dios. Hay tantas personas, María misma, José, José, reacciona correctamente y no deja a María cuando se entera que está encinta por obra del Espíritu Santo, etc. Pero, ¿qué haríamos nosotros si hoy nos encontráramos a Jesús por la calle? ¿Cuál sería nuestra reacción? Y sobre todo, ¿le reconoceríamos inmediatamente? ¿O cuánto tiempo, cuántos segundos, cuántos minutos, cuántas horas, cuántos días tardaríamos en reconocer a Jesús? Al final veréis que reformularemos un poco la pregunta, pero acabaremos con una pregunta muy parecida a esta. En Juan 4, versículo 6, dice así: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí a beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, una expresión que me encanta, si conocieras el don de Dios. ¿Conoces el don de Dios? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que le bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios, precioso versículo este también, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y aquí la gran revelación, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Si a la mujer no le dio un ataque al corazón, evidentemente se convirtió. No había otra alternativa, ¿no? Pero hablando del tema, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros si nos encontráramos a Jesús por la calle hoy? ¿Cómo nos imaginamos a Jesús por la calle? Nos lo imaginamos tal vez andando con poder, con mucha gente siguiéndole, etc. Veamos dónde estaba Jesús cuando se encuentra con esta mujer. Jesús está cansado del camino, ha estado caminando mucho, se ha cansado y tiene sed, quiere agua. Él que podía hacer cualquier milagro, podía hacer correr un poco el tiempo, coger un coche e ir en coche. Él que podía haber hecho tantas cosas para evitar estar cansado. Jesús está cansado. ¿Cuántas veces los cristianos y las cristianas de hoy comprendemos mal el concepto de las bendiciones de ser cristianos? Y pensamos que un cristiano nunca puede estar cansado, que un cristiano nunca puede estar abatido. No es cierto, nuestro Jesús, Dios hecho hombre con todos sus poderes en la tierra, estaba cansado y necesitaba beber agua. Y necesitaba que alguien le trajera de comer, que es lo que habían hecho sus discípulos, ir a comprar de comida. Tenemos otro ejemplo muy interesante en las Escrituras con Elías. Elías estaba cansado, tenía miedo, estaba destrozado. Elías había visto todo el pueblo de Dios que se había apartado de Dios, había visto que nadie quería servir a Dios, y además Jezabel, creo que había prometido matar a Elías, había prometido matarle antes de que acabara el día o el día siguiente o algo así. Y él, lleno de derrotado, destrozado, se va, huye y dice, tenía ganas de morirse. Este era una persona fiel. Las personas fieles pueden tener estas situaciones, de hecho, tienen que tener estas situaciones para ir creciendo más y más en el Señor. Y al final hace una de las cosas más sabias que pueden hacer las personas cuando están cansadas, que es descansar, y duerme. Y Dios le despierta y no le empieza a chillar diciendo, hombre de poca fe, ¿no sabes que para mí todo es posible? ¿Por qué estás triste? Un creyente no puede estar triste. Dios no dice estas palabras. Dios envía a un ángel que le dice, Elías, estás en un desierto, ¿qué haces por aquí? Venga, come. Y Elías come de lo que el ángel le da y se vuelve a dormir. Luego vuelve el ángel a despertarle y lo mismo, no le dice, hombre de poca fe, ¿no ves que Dios te ha alimentado? ¿Por qué te preocupas? Él sigue abatido y triste y vuelve a comer y vuelve a dormir. ¿Cuántas veces los cristianos y las cristianas solo necesitamos dormir y comer para recuperar nuestras fuerzas? Es una situación simplemente física o anímica, no es espiritual. Y luego él se levanta y tiene fuerzas y sigue alejándose del pueblo de Dios por el desierto. Y Dios le dice, ¿dónde vas? ¿Qué haces por aquí?
¿te has despistado un poco, Elías? Y Elías dice, me ha venido un vivo celo, tengo ganas de ver a Dios, tengo ganas de experimentar a Dios. Ya se estaba recuperando espiritualmente este hombre, que no había hecho nada malo, simplemente había visto la situación como era y estaba muy, pero que muy triste por el testimonio y por el riesgo de su vida. Y entonces Dios hace allí un despliegue de fuerzas, un gran viento, ¿verdad? Pensamos que cuando Dios se manifiesta siempre tiene que ser con un gran poder, y si allí hay un gran viento que dice que rompía las rocas, esto no sé qué velocidad en kilómetros por hora son, pero son muchas. Pero Dios no estaba ahí. Y luego hay un gran terremoto. ¿Qué poder tiene nuestro Dios? Pero Dios no estaba allí tampoco. Y Elías necesitaba experimentar a Dios, tenía un vivo celo por Jehová, dice. Y luego un fuego. Todavía hoy, siglo XXI, vemos como cuando se quema un bosque, la capacidad de acción humana es tan y tan limitada, ¿verdad? Pero Dios no estaba allí. Elías, aunque él tal vez pensaba que necesitaba grandes manifestaciones de la fuerza de Dios, en aquellos momentos de dolor, de tristeza, de ganas de morirse, no necesitaba esto, necesitaba lo que vino después, un silbo apacible. O sea, el mundo se está cayendo, todo está hecho polvo, y cómo aparece Dios paseando y silbando tranquilamente. Y entonces Elías sí que recobra todas sus fuerzas. Y Dios le da instrucciones. Ve aquí, haz esto y nombra a este y unge a aquel otro y no sé qué más. Y encontrarás al final 7.000 personas que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y estos servirán para seguir adelante con la obra de Dios. Porque las palabras de Elías eran, Señor, no ha quedado nadie. Y el único que ha quedado fiel a ti soy yo y quieren matarme. Y Dios le demuestra con tranquilidad, con un silbido, como quien pasea por la calle, ¿no? Y le dice, hay 7.000 que están esperando que tú te levantes para ponerse a trabajar. Milagros de Dios. Jesús está cansado. Nosotros también podemos estar cansados. ¿Y qué hay que hacer cuando estamos cansados? Admitirlo, dormir y comer. Y no confundir nuestro cansancio con falta de fe. Como la mujer en el pozo. Jesús habla de agua de vida, y ella habla de agua H2O. Y parece una tontería, ¿no? ¿Cómo puede confundirse la mujer si está claro? Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Algunas personas literalmente que tienen la tendencia de pensar que un cristiano no va a volver a tener sed jamás, de beber nada. ¿Os acordáis de un crucificado que dijo, tengo sed? Él mismo dijo, tengo sed. O sea que muchas veces confundimos los aspectos espirituales con los físicos. Y el sed de agua para que nuestras células no se mueran, las tendremos toda la vida en esta tierra. Pero Jesús está hablando aquí de algo superior, maravilloso, espiritual. Confundimos las riquezas espirituales con las riquezas de este mundo. Confundimos el bienestar espiritual con el bienestar psicológico de las personas. No podemos confundir tantas cosas, pero lo hacemos a menudo. Jesús está hablando de la vida eterna. Jesús está hablando de una fuente que hemos cantado hoy, inagotable, que tenemos en Jesús espiritualmente. Esto no significa que en esta tierra no vayamos a cansarnos, o no vayamos a tener que ir a beber agua, que es muy saludable. Después de una conversación con Jesús,
Vemos que esta mujer conocía las Escrituras. Y uno se pregunta, ¿cómo es que una mujer que conoce las Escrituras, cómo es que tantas y tantas personas, los fariseos, los escribas, su trabajo era explicar a todo el mundo qué significaba la palabra de Dios para que lo entendieran? Tenían a Jesús delante y no lo reconocían. Esta mujer está hablando con Jesús y se piensa que está hablando con su paisano o algo, con alguien de la calle. ¿Sabes tú con quién estás hablando, mujer? ¿Sabemos nosotros de qué hablamos cuando hablamos de Dios o de Jesús? En el texto que hemos leído se me ocurren 3 aspectos que pueden dificultar nuestra capacidad de reconocer a Jesús. A esta mujer, a los fariseos y evidentemente, porque no hay diferencia, a los cristianos de hoy en día. Estas cosas siguen en pie para que cuando nos encontremos a Jesús por la calle, tal vez nos cueste reconocerlo. Unas son las cuestiones científicas. A ver, ¿qué me estás contando? Esto es imposible. No tienes nada con qué sacar el agua del pozo. ¿Cómo vas a darme agua tú a mí? Y después más adelante las religiosas. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Blasfemia a la hoguera. No, Jesús dice antes de Abraham, yo soy. Se airaron todos. ¿Pero qué dice este? Él evidentemente es superior a Jacob. Evidentemente todos nuestros conceptos erróneos religiosos que todos tenemos. Porque si no hubieran conceptos religiosos erróneos, no habría tantas denominaciones y tantas historias y tantas maneras diferentes de hacer las cosas delante de Dios, ¿no? Y estas cosas nos sirven a nosotros y a otros de excusa. Si no se ponen de acuerdo ellos, pues ¿quién la verdad no la puede saber nada? Mentira. Excusas para no aceptar aquel Dios hecho hombre que está en la calle hablando con nosotros y no le reconocemos, y que si hay que adorar en este monte o en aquel otro, vendrá un Mesías, pero no se acaba aquí. También hay cuestiones personales que no queremos arreglar, que nos impiden reconocer a Jesús. Y Jesús pone el dedo en la llaga diciendo, ve a buscar a tu marido. Una situación tal vez poco regular la que estaba esta mujer, algo que tal vez en algunas iglesias hoy sería un gran escándalo, es la ocasión que Jesús utiliza para salvar a esta mujer. Ve a buscar a tu marido. Y ella en milésimas de segundo, ¿no? Como Pablo que iba corriendo o cabalgando, no sé cómo iba, a matar a cristianos, se cae al suelo. Y en 2 segundos dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Ha habido aquí un cambio tremendo. Esta mujer también, en milésimas de segundo, resuelve un tema que tenía allí aparcado, no sé desde cuándo. Dice, no tengo marido. Podía haber dicho cualquier cosa. Yo seguro que hubiera dicho, mi pareja no sé qué, mi pareja no sé cuántos. Pero ella entiende que está delante de alguien importante, ¿no? Y dice, no tengo marido. Y Jesús no empieza a recriminarle cosas, dice, pues correcto, lo has dicho muy bien, porque has tenido 5, lo cual no podemos decir nada, pero el que tienes ahora no es tu marido. Y esto en aquella época, en aquel lugar, era absolutamente inadmisible. Una mujer que sabe perfectamente dónde tiene que nacer el Mesías, que vendrá un Mesías, que conoce al Dios creador de los cielos y de la tierra y al Dios de los ejércitos, etc., se lo encuentra por la calle y no lo reconoce. ¿Por qué? Por miradas humanas. La ciencia llega hasta donde llega, pero la mirada del cristiano va por encima, no en contra, sino más allá de lo que pueda explicarnos la ciencia humana. Cuestiones religiosas.
estas que tanto mal han hecho en todas las edades, cuestiones personales, impiden que reconozcamos a Dios de tantas maneras. La respuesta de Jesús es contundente y parece que hoy, en el siglo XXI, todavía nos cuesta entender este concepto tan maravilloso. Ni en este monte ni en aquel monte. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este versículo tiene mucha importancia en cargarse lo que las religiones humanas hemos añadido a la verdad de Dios. Y hay personas que creen que solo aquí podemos hablar con Dios, otras solo allí, y otras repitiendo no sé qué, y otras repitiendo otras cosas. Pero Dios es espíritu y quiere una conexión directa de nuestro espíritu con Él. Pero además dice en verdad. De la misma manera que Jesús le dice a la mujer así, patapam, a ver chica, la salvación viene de los judíos, o sea que vosotros no tenéis ni idea en qué monte hay que adorar. O sea, hay cosas que son verdad y cosas que no. Ahora también sabemos que Dios es espíritu y lo adoramos en espíritu y en verdad, y Dios ha establecido que lo hagamos a través de Jesús, ¿verdad? Pero Jesús, y aquí ya llegamos al final, Jesús no está físicamente en la tierra en estos momentos, ¿verdad? ¿Y cuántos cristianos no hemos pensado, ay, qué pena que no hemos podido estar allí con Jesús en la última cena? Qué pena que no vimos a Jesús físicamente haciendo sus milagros. Jesús dice, al final de su vida presencial en la tierra físicamente, dice, os envío el Espíritu Santo de Dios. No es menos, es el Consolador. Dice en otras porciones del Nuevo Testamento que vive en nosotros, en nuestro interior. O sea que sí que tenemos a Dios presente en nuestros cuerpos, en nuestras situaciones, en nuestras vidas. Y mi pregunta es, ¿nos damos cuenta? ¿Le hacemos casos? Es una persona, ahora un poco así, diría, en lenguaje nuestro, es como una persona muy respetuosa, Dios, en la forma del Espíritu Santo, y no se impone, por así decirlo. Somos capaces nosotros, con nuestras actitudes, dice la palabra, de contristar al Espíritu Santo. Pero de la misma manera que la samaritana sabía que había venido el Mesías, y cuando tiene al Mesías delante de ella no lo reconoce, queridas cristianas y queridos cristianos del siglo XXI, nosotros también sabemos que tenemos al Espíritu Santo, es decir, Dios mismo, todopoderoso, en nosotros, en nuestras vidas, a nuestro alrededor, en las personas que nos rodean. Mi pregunta es, ¿le reconocemos? Y ahora reformulamos la pregunta anterior. ¿Qué hacemos nosotros? No si nos encontramos a Dios por la calle. ¿Qué hacemos nosotros, cada uno de nosotros, cuando nos encontramos a Dios? Nos lo encontramos cada día en nuestro corazón. Nos lo encontramos en nuestros hermanos, nuestras hermanas. Nos lo encontramos en personas que están sirviendo a Dios. ¿Tienen el Espíritu Santo? ¿Lo vemos? ¿O vemos solo a una persona que nos cae mal? ¿O una persona que nos ha hecho no sé qué? ¿O una persona que no nos fiamos porque no sé qué? Si a la samaritana le costó reconocer a Jesús, nosotros, ¿qué podemos hacer para reconocer a Dios cuando le vemos? Porque lo tenemos.
No son suposiciones, a ver si se aparece Jesús aquí. ¡Wow! Sí, se aparece Dios aquí, cada día, en tu corazón, en el de tus hermanos, en el de tus hermanas. ¿Lo reconocemos? ¿Somos capaces de ver la obra de Dios en las otras personas en lugar de ver sus defectos o su fealdad física o lo que sea, o su mal carácter? La vida de la samaritana cambió brutalmente cuando se dio cuenta que estaba hablando con Dios mismo, hecho hombre. Nuestra vida, por así decirlo, puede cambiar cada segundo de nuestra existencia cuando reconocemos al Dios Espíritu Santo en nosotros y en las demás personas. Que Él nos ayude a ser sensibles a su obra, a ser sujetos a sus indicaciones y a gozarnos, que de hecho de esto se trata el cristianismo, de divertirnos, a gozarnos de la presencia de Dios entre nosotros, porque está con nosotros hasta que el Señor Jesús venga. Amén. Amén.